Buenas noches, estamos transmitiendo otra vez para el canal de YouTube Manual del Discapacitado Perfecto. Pedro Miranda desde Oaxaca, Marisol Ruiz desde el Estado de México y Roberto Volado desde la Ciudad de México. Y bueno, pues conozco a Roberto desde hace varios años, eh, ya casi 10 años. Si no mal recuerdo, nos conocimos en el 2012 en un taller de dibujo que di en el Centro Cultural de España, y a partir de ahí pues empezamos a tener contacto por correo electrónico. Y después, bueno, Roberto grabó bueno, no sé si era un documental, una película sobre 3 personas con ceguera, y entre ellos estuve yo. Entonces pues vino a Oaxaca a hacer grabaciones en mi casa, como con algunos amigos, en lugares que yo frecuento, y pues de ahí hemos seguido teniendo pues comunicación a través de WhatsApp, a través de correos electrónicos. Y pues Roberto, por favor, ¿te puedes presentar diciéndonos quién eres, qué haces y por qué lo haces? Sí, yo soy Roberto Volado Muñoz, nací en la Ciudad de México y estudié la carrera de cine en el CUEC y después, pues al terminar la escuela me he dedicado principalmente a dirigir y hacer documentales y editar, pues desde publicidad hasta documentales, cortometrajes y películas y series de televisión, que es donde me desempeño más profesionalmente en los últimos años, porque de pronto, pues hacer los documentales cuesta trabajo y dinero y esfuerzo, entonces uno también tiene que mantener unos hijos, ¿no? En este caso tengo 2 hijos, entonces pues no es tan sencillo poderse dedicar uno nada más a una actividad, ¿no? Por eso he mezclado el hacer lo que me gusta mucho, que es hacer documentales, con la otra gran pasión que tengo, que es editar y armar las, pues los rompecabezas de películas, series y demás, ¿no? Y pues ahorita en esas, en esas he andado, ¿no? Editando sobre todo últimamente. Ok. Oye, ¿y cómo es que decides entrar al CUEC y dedicarte a las cuestiones audiovisuales? Pues fue a raíz de un maestro que tuve en la secundaria, en primero de secundaria, que nos daba apreciación cinematográfica. Y entonces nos pasaba las películas en Betamax. Antes del VHS hubo Betamax, ¿no? Que era una cinta de video de otro tamaño al VHS. Y pues le ponía pausa y le regresaba y nos empezó a enseñar como la magia del cine en los diversos cortes y momentos de las películas. Entre esas, una de las que me marcó mucho fue El Resplandor de Shining, de Kubrick, y pues me abrió un panorama impresionante y un mundo mágico al que pues le quise entrar y debido también a pues, ya inclinaciones artísticas que tenía desde chavito. O sea, yo nunca me vi haciendo otra cosa que algo que tuviera que ver con el arte, ya fuera la pintura, la música y la literatura, ¿no? Y también desde niño me gustó mucho leer, entonces soy un lector de pues, todo tipo de novelas, de ensayos, de cuentos, de poesía. Y pues ya llegué a un momento donde pues, terminé la preparatoria y me di un año sabático para prepararme para hacer el examen, ver más cine, leer más, ir al teatro y pues ya que me sentí preparado hice el examen a las 2 escuelas de cine que había en ese momento en 1989,
que eran el CUEC y el CCC. Y en las dos escuelas me rechazaron. Pero, pues como soy un poco necio y testarudo, pues dije, pues me voy a seguir preparando más y lo voy a volver a hacer al año siguiente. Y al año siguiente volví a hacer el examen y ya por fin me aceptaron en el CUEC. Y ahí estudié 4 años. Ok. Eso es un Oye, poco. sí, dices que pues una película que te marcó mucho fue la de El Resplandor de Kubrick. Ujú. De pronto veo, bueno, a mí me gusta mucho Stephen King y es el libro del Resplandor es súper bueno, ¿no? A mí me súper encanta ese libro. Eh, de hecho, ahora ya le acaban de sacar secuela al libro, la secuela se llama Doctor Sueño. Pero también Sí, esa la película no le de... he podido ¿No has podido leer ese libro? ni leer ni ver la de la otra película, la del Doctor Sueño. Ya, pues yo no he ¿Está buena? visto, no he visto la película, pero el libro es muy bueno. El libro es muy bueno. Ok. En- bueno, pues ya es este protagonista que vemos en El Resplandor, el niño ya de adulto, con problemas de alcoholismo y drogadicción y cómo se enfrenta como a estas cosas paranormales, ¿no? Pero también la película de Kubrick, pues mucha gente la tiene como, es como ya película de culto, eh, pues de pronto veo en internet que mucha gente como que le quiere buscar eh, pues algún mensaje ahí oculto o algún mensaje como casi profético. ¿Cómo ves tú esta película partiendo de que dices que te marcó mucho a ti? Pues mira, yo hace muchos años que la vi, la quiero volver a ver, pero pues no te podría, a mí lo que me cautivó fue la historia, cómo está contada, que es bastante terrorífica en momentos, con unas sutilezas y unas imágenes tremendas que pues, el maestro Kubrick sabía hacer, ¿no? Y entonces, pues eso a mí se me hizo realmente una de las mejores películas hasta ese momento que había visto de terror y sigo pensando hoy en día que es una de las grandes películas en la historia del cine, ¿no? O al menos a mí me gusta mucho. Pero con respecto a la cuestión paranormal y eso, pues sí, evidentemente ahí también se toca ese tema porque pues de pronto pues el mundo está lleno de energías, ¿no? Entonces es interesante. Ok. Oye, ¿y cómo fue tu paso por el CUEC? Eh, digo, ya he podido hablar con otros cineastas y bueno, de entrada lo que dicen es que estudiar cine es bastante caro y bastante hermoso, pero en 1989, 1990 que tú estudiaste, ¿cómo era? Pues siempre ha sido un poco caro hasta cierto punto, pero la ventaja que teníamos es que al estar en la escuela, la universidad nos daba el material para filmar. Entonces teníamos esa gran ventaja. Y lo que había que hacer es conseguir pues, un poco de dinero para poder alimentar a la gente que te ayudaba, ¿no? Entonces, pues sí es difícil. Yo, por ejemplo, ya vivía solo y trabajaba. Y pues sí me costó mucho trabajo realmente terminar la escuela, pero pues me esforcé mucho y salí adelante, ¿no? Pero te digo, o sea, uno se las ingenia, ¿no? Con poco dinero para hacer una película y para empezar a aprender el lenguaje del cine y después poderlo transmitir de mejor manera a todo el público. Ok, en ese tiempo utilizaban todavía película, ¿verdad?
Sí, o sea, también grabábamos algunas cosas en video, en unas cámaras High 8, pero por lo general sí utilizamos bastante película y cámaras de 16 milímetros. Y editábamos en Moviola, también con la película física. Y cortábamos y pegábamos y luego lo íbamos a ver, que nos lo proyectaran para ver cómo nos había quedado los cortes, ¿no? Y entonces después, si habían quedado cosas mal, pues tenías que regresar y a veces tenías que buscar entre la pizcacha los pedacitos de película para volverlos a pegar porque te habías pasado 3 o 4 cuadros, ¿no? Entonces fue un aprendizaje muy, muy interesante, muy, muy artesanal, que realmente para nuestra desgracia y para la desgracia de los jóvenes que quieren estudiar cine, pues ahora ya es más difícil que tengan esa parte del aprendizaje, ¿no? Porque ya todo es en cámaras pues ya HD, ¿no? Ya. Y todavía, pues de pronto hay gente que sigue filmando en 35, 16, pero pues ya son más contados los casos, ¿no? Ya la mayoría de la gente pues hace sus producciones y todo lo tiene en un disco duro, ¿no? Para después editarlo en la computadora. Sí. Oye, ¿y cómo fue tu paso de lo análogo a lo digital? Pues siempre es un poco complejo, ¿no? Pero te tienes que acostumbrar y uno tiene que ir pues recibiendo la tecnología con los brazos abiertos y no tenerle miedo, ¿no? Porque sí, de pronto las primeras veces, pues sí era pues, toda una novedad y a veces es difícil cambiar ese chip y lograr entrar tan rápido a la tecnología, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo vi con mis hijos, pues ellos como que entrar, les es más fácil toda la tecnología, ¿no? Porque ya desde que nacieron existía. Entonces es como, pues muy interesante, ¿no? Todo lo que o lo que me ha tocado vivir, ¿no? Ok. Oye, ¿y tus documentales, tus cortos de al principio, como qué temas abordabas? Pues fíjate que, pues eran historias escribí una historia de, de ficción que se llamaba Oculus y que era sobre un ciego, su esposa y su amante. Y entonces, pues era ahí como un triángulo amoroso y luego la esposa lo cachaba con la movida, ¿no? Al ciego, entonces pues, se la hacía de súper jamón. Y ese lo hice en primer año del CUEC, pero desapareció. Y luego lo que hice, pues ya como bastantes años después, readapté ese mismo guión que tenía de Oculus y, y lo filmé en 35 milímetros. En aquella vez, cuando lo hice en el CUEC, el actor era Edmundo, el que sale en el documental de Historias desde la Oscuridad. Él actuó en ese cortometraje del CUEC. Y ya después sí utilicé a un actor que fue José Sefami para el papel del ciego y lo hizo bastante bien. El corto lo pueden ver ahí en YouTube, se llama Luz en Reposo. Entonces, si buscan así Luz en Reposo, lo pueden encontrar y verlo. Dura 10 minutos. Y bueno, pues otros de los temas que trataba eran como historias medio con un poco de cuestiones personales, ¿no? De un niño que busca a su mamá, porque pues yo cuando era chico perdí a mi mamá y entonces soñaba mucho con ella. Y de ahí me surge hacer un cortometraje como mi tesis del CUEC que se llama Leche en Polvo. Y trata de eso, ¿no? Como
pues, esta infancia que de pronto se ve resquebrajada por la muerte de un ser querido, ¿no? En este caso la mamá. Y ahí lo que hago es que hago una mezcla y como de... Pues obviamente la historia la trato de ficcionar, ¿no? Bastante, pero sí hay unos elementos un poco que tienen que ver con mi historia. Y pues después, o sea, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho la música y también llevo muchos años haciendo un documental que todavía no lo logro terminar, pero ya espero que pronto, que se llama Notas de una vida, que es sobre la historia del jazz en México, desde sus comienzos en los años 20 y un poco antes, hasta la actualidad, ¿no? Y me ha llevado pues ya bastantes años en poder concluir ese documental, pero ya estoy muy cercano. Y bueno, también la de Historias desde la Oscuridad, que también se puede ver ahí en YouTube, que es el documental donde apareces, Pedro, donde sale Edmundo y Selva, ¿no? Son estos tres personajes y sus historias ahí paralelas y sus maneras de ver la vida y el mundo y a ellos mismos en este mundo de discapacidad, ¿no? Pero con una fuerza y talentos increíbles, y eso fue lo que también pues, me agradó, ¿no? Contar esta historia que se me hace para mí muy enriquecedora en muchos sentidos y que les agradezco a los tres sobre todo infinitamente, ¿no? Por darme esa oportunidad de contar sus historias. Y pues también en algún momento trabajé en el Canal 11 haciendo documentales. Hice uno de Tijuana, uno del castillo de Chapultepec, uno de Villa, que se llama El rostro oculto de Villa. Luego el acueducto de Tembleque también, que es sobre un acueducto que construyó un padre franciscano en el siglo XVI, que es el acueducto que todavía existe, que está ahí en el Estado de México, ¿no? Que si no lo conocen es muy interesante que alguna vez se den una vuelta, porque sí es impresionante y lo más impresionante es en la fecha que se construyó, ¿no? Que es de piedra y hay alcanza pues muchos metros, ¿no? Son como 12 o 15 metros de altura o más, pero sí está impresionante. También pues me interesó pues, hacer ese documental por lo que de pronto se desconoce, ¿no? Y también pues es una manera de que uno conozca más y de compartir ese conocimiento con la demás gente. Y pues eso sobre todo, ¿no? Por ahí hay otros documentales que ahorita se me olvidan, pero bueno, también hice uno del pulque, otro de la cerveza, otro del maíz, que en algún momento no quisieron que saliera la parte del maíz transgénico porque era cuando estaba Fox en el poder y era el que estaba permitiendo que entrara libremente el maíz transgénico y estaba afectando a muchas comunidades y a muchas plantaciones de maíz y bueno, y termina ayudando a que se desaparezcan ciertas especies de maíz, ¿no? Por suerte, pues todavía hay en muchos lugares de México bastante pues, buen maíz y no lo que es el maíz transgénico, ¿no? Pero bueno, pues eso es un poco mi recorrido por esto del documental y de las Ok. historias. ¿Cómo dices que se llama el que hiciste sobre el acueducto? El acueducto de Tembleque, porque Tembleque así se llamaba o así le decía, sí, creo que así se llamaba,
este padre franciscano que vino de España y ese acueducto lo construyó con los indígenas, ¿no?, de aquí, sin obviamente maquinaria, ¿no? O sea, es una obra, o sea, tremenda para el siglo XVI. Ok. Oye, y de pronto regresando a tu primer trabajo audiovisual, dices que fue Ujú, Oculus y que ahí trabajaste con Edmundo, que es el ujú. mismo chico ciego que está junto con Selva y conmigo en el de Historias de la Oscuridad, desde la oscuridad, ¿no? Ujú, exactamente. Ahí lo conocí ¿Cómo a lo él conociste? ¿Cómo lo pues, conociste? ¿Cómo fue que tuvieron ese, o tú tuviste ese acercamiento? Porque estábamos hablando que ¿cuánto tiempo llevas de conocerlo? ¿Como 30 años? pues más o menos, sí. Sí, fue en el 90, pues sí, ya 31, casi 31 años. Sí, Y yo conocí en esa época, no o sea, creo que fue a través de Radio Educación, de alguien que trabajaba ahí y que cuando platicaba de pronto con algunos actores sobre, pues si conocían a personas con discapacidad o con la ceguera, pues de pronto hubo alguien que me contactó a dos personas de ahí de Radio Educación, porque ya el mundo estaba ahí desde ese entonces. Y entonces ahí fue donde fui y los conocí, y luego ellos me contactaron con otra persona, y entonces iba y les leía el guión y les gustaba mucho, ¿no? Porque era, pues, poner a un ciego que tiene que luego nadie se imagina, ¿no? Que tiene a su esposa y su amante, pero pues son cosas que sí son, que pueden suceder, ¿no? Y ellos me decían que pues les hacía perfecto que no estuviera el tema de un ciego tratado así como discapacitado, ¿no? Sino que era una persona normal que pues sí tenía ceguera, ¿no? Pero fuera de eso, no era nadie, nadie del otro mundo, ¿no? sí. Y entonces así pues como conoces a Edmundo en Radio Educación. Ajá. Y después, Ok, y ya no, como que yo perdí su teléfono y perdí el contacto durante muchos años. Y luego otra vez yo me acerqué a Radio Educación y seguí ahí, ¿no? Y ahí otra vez lo contacté y le propuse lo del documental y al principio como que estaba un poco reticente, ¿no? Como que no quería participar. Y de pronto, pues un día me dijo, no, sí, porque pues, o sea, yo le platicaba, ¿no? Así como platiqué contigo. Y de pronto, pues sí, es como que le interesó y se animó al final. ya, y a Selva, ¿cómo la conociste? Porque había conocido a una pareja de ciegos que tenían una hija que no era ciega, bueno, que no es ciega. Y entonces me puse en contacto con ellos para el documental y pues aceptaron, ¿no? Pero de pronto, este, pues esta chava tenía cáncer y la estaban ya tratando, ¿no? Pero pues tenía un cáncer como ya medio agresivo y avanzado. Y de pronto aparte se empezó a separar del marido. Y entonces ellos como que querían seguir con lo del documental, pero pues aparte de la enfermedad del cáncer que tenía esta chava, pues de pronto pues le impedía que nos viéramos. Y pues de pronto recibí un recado en mi celular, un mensaje de voz de la mamá que me decía que pues desgraciadamente había fallecido esta chava. Y entonces yo ya tenía como parte de ese material, pero obviamente estaba incompleto, ¿no? Y en eso estaba con un par de amigos, pues diciéndoles esto, lo que me había pasado y que pues esta chava se había muerto, entonces estaba muy como yo sacado de onda y que pues igual no iba a poder terminar el documental o lo iba a terminar de otra manera, ¿no? Porque
pues no iba a tener como alternativa. Y entonces fue cuando uno de estos cuates me dijo, oye, pues no conoces a Selva, es una chava que vive en Guadalajara y no sé qué, y creo que le va a interesar mucho porque pues también actúa y no sé cuánto, y me dio su teléfono y le marqué a Selva, y Selva así muy platicadora y muy charachera que es, pues de pronto se súper animó y me dijo que sí. Entonces ya empezamos a preparar su parte en el documental. Y así fue como conocí a Selva, que pues también como contigo pues he seguido en contacto, ¿no? A través de las redes sociales y del WhatsApp. Ya. Oye, ¿y tu Entonces, documental pues, como, Ajá. Oye, te digo que de tu documental de jazz, eh, ese también ya llevas muchos años, ¿no? Yo creo que te he escuchado mencionarlo como desde hace 6 años. no, ya poco más. Empecé en el 2005 realmente. Bueno, sí, como entre 2005 empecé con toda ya la investigación más seria, porque pues yo siempre te decía hace rato que pues me gusta mucho la música y escucho mucha música, ¿no? Pero ya una investigación en serio sí la empecé en el 2005 para preparar el documental. Y el documental como tal, las primeras grabaciones son del 2006, antes de que hubiera HD. O sea, sí, Ya. como 15 años exactamente, voy a cumplir 15 años. Y espero, si todo sale bien, ya este año poderlo terminar, ¿no? Pero pues Pero has siempre andado es, haciendo grabaciones por todos lados, ¿no? pues hice en varios lugares, pero ya hace un rato que no he grabado ya, ¿no? Porque ya de hecho hay ya una edición final, ya está corregida la imagen, ya también tengo el audio mezclado y postproducido, ya lo único que falta son algunos supers y algunos efectos con algunas imágenes como fotos y recortes de periódico y así, que hace falta darles un poco de movimiento y una pequeña animación con las personas que se han muerto a lo largo de los años que aparecieron en el documental, ¿no? Que desgraciadamente pues ya han fallecido algunos jazzistas, ¿no? Pero bueno, pues ahí va la cosa. Ok. Oye, y ahora que dices que haces trabajo de televisión, de hacer justo lo que dices de prácticamente de edición de series, películas, ¿cómo es tu vida dentro de ese mundo? Pues mi vida es pues metido en en las imágenes, ¿no? Y en la soledad de la computadora y del programa para editar, ¿no? Porque así es el trabajo de los editores, ¿no? Bastante solitario. Y de pronto, pues si entras en contacto con otros editores o con los directores, pero pues mucho tiempo pasas en la soledad, ¿no? Editando y haciendo que la historia funcione y que se cuente lo mejor posible con los elementos que te dan, ¿no? Y entonces, pues eso es como también muy apasionante, ¿no? Y es un trabajo también muy reflexivo, pero pues yo la verdad que lo disfruto mucho, ¿no? Siempre como que ayudar a contar historias o yo contarlas, pues sí es algo que me ha gustado desde chavito, ¿no? Y te digo, también con esta fascinación de los libros, pues iba creando como muchos mundos, ¿no? Como que se pueden hacer muchas cosas y ya desde que uno está leyendo, pues está haciendo, pues estás imaginando
estos mundos que te presentan los escritores y es realmente fascinante, ¿no? Porque también ahí estás haciendo un montaje mental desde siempre, ¿no? Y uno también hace pues, el montaje de su vida cuando se lo cuentas a alguien, ¿no? Por ejemplo, tú mismo editas las cosas que quieres o no quieres, ¿no? Y lo que es mucho mejor para tener un buen discurso y saber cómo contar lo que pues, te pasa a ti, ¿no? Entonces, por eso siempre se me ha hecho fascinante este trabajo, ¿no? Ok. Oye, ahorita en lo que hablabas, recordaba que tú también me contaste que trabajaste para una película animada mexicana, pero no recuerdo bien el nombre. Pues he trabajado en varias, pero una de esas es La leyenda de La Llorona, que es Ok. una película de los estudios Anima, que son de aquí de México. ¿Y ahí cómo colaboraste? Ahí, pues por ejemplo, estás como, primero te dan una especie como de maqueta, digamos, animada, o sea, con dibujos, muy, pues como bocetos, ¿no? Digamos. Y entonces está la historia como boceteada, ¿no? Entonces ahí uno empieza a entrar en contacto con el mundo de la animación, ¿no? Entonces a ver qué es lo que puedes hacer. Luego ya después hay otro proceso cuando ya te empiezan a entregar ya las animaciones, ¿no? Entonces todavía algunas animaciones tienen algunos errorcitos o detalles que después pues les comentas y lo van corrigiendo, pero pues es un trabajo un tanto extraño y distinto al que se hace con imágenes reales, ¿no? O sea, de personas así caminando, hablando, ¿no? Porque aquí todo es como más, pues tienes menos posibilidades de mover este, muchas cosas, ¿no? Estás un poco más limitado, pero también tiene su chiste, ¿no? O sea, y su complejidad. Pero, pues sí es un trabajo, siempre el trabajo de la edición es bastante laborioso, ¿no? Ok, y todo eso lo haces desde tu casa. Sí, bueno, varias de esas películas de animación las editaba aparte en mi casa y a veces me iba pues, ya hacia el final también a trabajar ahí a Anima, ¿no? A los estudios. De hecho, ahí me tocó uno de los temblores súper fuertes en el 2000. ¿Cuál fue el último así que fue muy fuerte? ¿El del 2017? Ándale. Estaba ahí yo en Anima, en las oficinas, y empezó a temblar. O sea, pero fue tremendo, ¿no? Y luego ya cuando de pronto vimos que estaba medio denso, pues ya nos dejaron como que todos nos fuimos a nuestras casas y pues mi casa se habían caído libreros y se habían roto cosas, o sea, mis CDs también se habían caído. No, estuvo tremendo, era como una zona de desastre. Ya. Y pero ahorita, por ejemplo, sí ya lo que estuve haciendo también este año, pues ya ha sido desde casa, ¿no? Entonces yo durante un buen de tiempo combiné pues, el trabajo ya sea en algunas oficinas o en mi casa, ¿no? Luego después ya estuve un tiempo yendo nada más a oficina y ahora con lo de la pandemia ya volví a estar trabajando desde casa, ¿no? Ya. Oye, ¿y cómo te ha pegado el COVID en tu trabajo? No, pues o sea, estuve yo varios meses,
sí, varios meses sin trabajar porque se cayeron algunos proyectos y como lo que pasó, ¿no? Que mucha gente se quedó sin trabajo, se quedó parados varios meses porque pues, con lo de la pandemia no se sabía nada bien y estaba como todo pues muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que muchos de nosotros y mucha gente que trabaja en el cine y la televisión pues, se quedó algunos muchos meses sin trabajar, otros pues con algunas cositas que ya venían cargando de que tenían, que todavía no terminaban de entregar algunos trabajos, pues siguieron trabajando 1 o 2 meses, pero después ya se quedaron sin chamba y otros con suerte pues sí pudieron seguir, ¿no? Pero ahora sí que sí ha pegado duro en ese sentido la pandemia, ¿no? No ha sido fácil. Ya. Aparte de tu proyecto de jazz que estás ya casi finalizando, ¿tienes como otros proyectos a los que les des salida en estos próximos meses, en este año o en el que viene? Pues no, no creo. O sea, ahorita estoy, por ejemplo, en mis ratos ahí de pronto de libres o de ocio y cuando me da la capacidad tratando de escribir una historia, ¿no? Es una historia como de amor, una especie de, de western mexicano, ¿no? Pero en esas estoy todavía escribiéndolo y no puedo contar mucho al respecto porque todavía me hace falta pues, tiempo y trabajo, ¿no? Pero pues, en algún momento cuando ya esté más acabado, ya te podré platicar más acerca del proyecto. Pero Ya. espero este año estar escribiendo eso y también pudiéndolo pues, terminar, ¿no? Al menos en cuanto a la escritura. Ok. Oye, ¿sabes que también acabo de recordar que, o sea, además de Edmundo, Selva y yo, tú has tenido también contacto con otras personas ciegas a través del estudio de escultura de Cristina Riverol? Cristina nos platicaba en una entrevista que le hicimos el año pasado, en julio, que Ujú. tú habías documentado como parte de los procesos escultóricos que hacían estos chicos dentro de su taller. Ujú, sí, estuve ahí. Pues sí, tengo bastantes horas y bastante material de eso, que iba ahí a veces una vez por semana, me parece. Y estuve yendo así varias semanas. Y muy interesante, ¿eh? Porque fue un proceso también muy enriquecedor, ¿no? Y muy, pues de mucho aprendizaje, ¿no? Porque pues es entrar pues más en contacto en, en estas otras realidades, ¿no? Que pues, todos tenemos otra realidad, ¿no? Y entonces, pues era muy enriquecedor y me gustó estar ahí documentando ese proceso y ver las piezas que creaban, ¿no? Había unas piezas muy interesantes, ¿no? Pero sí, tengo por ahí también de ese lo que pasa es que no me acuerdo cómo le puse, y si, no sé si lo subí a YouTube o no, pero tenía ahí un como pequeño tráiler que era como una especie de avance de lo que iba a ser la pieza, ¿no? La pieza documental. Pero, pues por ahí tengo ya también un corte de eso más avanzado, pero pues nunca lo presentamos porque supuestamente iba a ser una exposición y creo que ya no se ha podido hacer esa exposición. No sé si en algún momento se vuelva a retomar eso. Ok, pero si tienes como pensado hacer algún material con estas horas de grabación. Sí, ya hay una especie como de pieza que ya está, ¿no? O sea,
son como dos, uno que era un tráiler y luego ya hice una pieza de más tiempo, ¿no? Pero esa no se ha presentado en ningún lado todavía. Ok. Oye, ¿y cómo ves lo de los festivales de cine? ¿Cómo se mueven en México? Am, no sé, de pronto también pienso que mucha gente tiene la idea de que el cine y los festivales son hasta cierto modo muy elitistas. Pues no, o sea, no creo que sean elitistas porque de entrada en los festivales que, por ejemplo, los de Guadalajara o los de Morelia, que me ha tocado estar, pues hay funciones para el público, ¿no? Entonces de pronto el público puede ir y estar ahí de pronto van los actores y presentan las películas y hay de pronto debates, hay conferencias donde pueden interactuar el público, ¿no? Entonces desde esa perspectiva no lo veo como elitista y se presentan una serie de materiales que de pronto a veces luego no son tan difíciles de ver, ¿no? Como cortometrajes y documentales, porque no tienen una corrida comercial y entonces, o de pronto no llegan a las diversas plataformas, ¿no? Aunque hoy en día pues sí están llegando más producciones mexicanas a Amazon y a Netflix, ¿no? Pero, o sea, yo desde esa perspectiva no lo veo como elitista en los festivales, ¿no? O sea, creo que son interesantes y ahorita, no sé, también el mundo está cambiando, ¿no? Y pues, muchos festivales no se llevaron a cabo por lo mismo de la pandemia, ¿no? Entonces estamos como entrando en un nuevo aprendizaje, en unas nuevas formas, ¿no? De, pues, de comunicarnos, ¿no? Que a mí pues, sí me da tristeza, ¿no? Porque al final todo se va a volver menos un mundo sin tanto contacto, ¿no? Que de pronto pues, los abrazos también le hacen bien a las personas, ¿no? Y de pronto pues ya no te puedes abrazar con casi nadie por esto mismo de que del bicho pues sí se me hace tremendo, ¿no? Pero bueno, pues así nos tocó vivir y hay que apechugar. Exacto, y sobre todo también que nos está llevando a un distanciamiento, bueno, si ya vivíamos en un distanciamiento, ahora es más notorio, ¿no? Exactamente. Ya. Y forzado, ¿no? También aparte, porque no es de que pues uno puede de pronto, o cada quien tenía sus momentos de aislarse, ¿no? Pero aquí ya es un aislamiento forzoso, ¿no? No es por elección de entrada. Y es pues sí, ver a menos gente, ¿no? Obviamente. No estar en contacto con muchas personas como antes lo podías estar, ¿no? Sí, pues en teoría ya no debe haber, bueno, por salud ya no debería haber reuniones ni eventos, pero también la otra vez que hablábamos por teléfono, comentábamos de que pues gente de alrededor de nosotros pues sigue haciendo fiestas y todo eso, ¿no? Ah, sí. Y desgraciadamente, pues eso siempre va a ocurrir, ¿no? Pero esperemos pues, que la gente sea más consciente y deje de hacerlas, ¿no? Pero también ya ves que siempre existen estos personajes que no quieren entender y que les vale gorro, ¿no? Sí, por Ya no les supuesto. vale, y ya no vale tanto gorro cuando en su casa alguien se infecta, ¿no? Sí, pues sí, el problema es que mientras está fuera, lejos, no le tomamos en cuenta, pero ya que lo tenemos en casa, ya queremos aplicar todas las normas, al pie de la letra. Ujú, exactamente. Yo en un Ya. ratito voy a tener que sacar a mi perro
hacer sus necesidades. Ya me ha Sí, estado viniendo aquí a presionar, así como, a ver sí. a qué horas, ¿eh? A ver a qué horas. Oye, pues justo te iba a decir que con qué Para quieres eso, ya cerrar. pues, no sé, más bien tú qué pregunta todavía tienes por Pues, ahí. más bien, pues yo creo que ninguna. Digo, a mí siempre me gusta mucho platicar contigo, luego por mensajes, por notas de voz y en algunas ocasiones por llamada. Este, mm, y pues no, creo que, pues tú, ¿con qué quieres cerrar? Te regreso la pelota. Pues, pues podemos, cerrar con, con algo motivacional, ¿no? Ok, No, pues que creo que la gente pues se debe cuidar, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Y y que pues hay que sacarle el lado positivo a esto que nos está tocando vivir, ¿no? A reflexionar más sobre lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. De pronto, también esto nos puede ayudar a ser mejores personas, a ser más empáticos, a, pues a buscarle el lado positivo, porque si no, pues uno se deprime y la depresión pues no te lleva a ningún lugar bonito, ¿no? Entonces uno tiene que buscar pues sacarle el provecho a estos momentos de adversidad para pues, estudiar más, para hacer algunas cosas que a lo mejor habíamos dejado de hacer, pero que creo que nunca es tarde para nada, ¿no? Y creo que lo más, una de las cosas más hermosas que hay es el conocimiento y seguir estudiando y preparándose para ser mejor persona día a día, ¿no? Y también por una cuestión de, pues, de entretenerse en algo, ¿no? Pero nunca dejar de hacer lo que a uno le apasiona y lo que a uno le gusta, ¿no? Aunque las cosas sean difíciles, pero pues hay que luchar para conseguirlas, ¿no? Y que puedan hacerse realidad. Y el chiste es, pues, disfrutar esta vida, que por el momento yo no sé si hay otra, ¿verdad? Y entonces si no hay otra, pues hay que disfrutar esta, ¿no? Yo creo que con eso acabaría, Pedro. Y pues me dio mucho gusto platicar contigo como siempre y que me hayas invitado a este espacio que tienes, que se me hace maravilloso y te deseo lo mejor siempre, ya sabes, y pues aquí estamos por cualquier cosa. ok, pues yo también te agradezco. Espero que tu perro no esté desesperado y pues seguimos en contacto. Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Canal de YouTube Manual del Discapacitado Perfecto. Enero 2021.